Charlotte Wilson despertó temprano en esa mañana de mayo, con el corazón lleno de expectativas. Era el Día de la Madre y, aunque llevaba más de una década viviendo sola en la misma casa en Dayton, Ohio, donde crió a su hijo William, todavía alimentaba la esperanza de recibir un abrazo, un almuerzo familiar o al menos una llamada cariñosa. Desde que su esposo, James, había muerto en un accidente de tráfico, su vida se había reducido a rutinas silenciosas, visitas médicas y breves encuentros con los vecinos más cercanos. William, ahora casado con Heather, vivía a solo 30 minutos de allí, pero las visitas se habían vuelto escasas en los últimos 2 años. Heather era educada, pero distante. Charlotte nunca entendió bien las miradas que la nuera intercambiaba con su hijo cuando hablaba demasiado sobre el pasado, como si contar recuerdos fuera señal de vejez desubicada. Esa mañana, se puso su blusa favorita, una de mangas floreadas que James le había dado en un cumpleaños olvidado, y preparó la mesa con 2 tazas de té, por si acaso. A las 10 de la mañana, escuchó el timbre. En lugar de William, un repartidor dejó un elegante ramo de rosas rosadas y lirios blancos con un pequeño sobre atado al lazo. Charlotte sonrió, sintiendo el corazón calentarse con el gesto. Pero cuando abrió la nota, el impacto fue como un golpe en el estómago. Últimas flores antes del asilo. Feliz Día de las Madres. La caligrafía era familiar. Era la misma que decoraba las tarjetas navideñas de Heather. Por un instante, Charlotte quedó paralizada. La belleza de las flores contrastaba con la brutalidad del mensaje. No lloró. Solo retiró las tazas de la mesa y guardó la loza en silencio, con las manos ligeramente temblorosas. Esa tarde, Charlotte se quedó sentada durante horas en la poltrona de la sala, observando el movimiento de la calle por la ventana entreabierta. Las palabras de la nota se repetían en su mente como un disco rayado. Últimas flores antes del asilo. ¿Era una sentencia o una amenaza? Intentó convencerse de que podría haber entendido mal, pero algo en la forma en que Heather había estado comportándose en los últimos meses, las llamadas telefónicas cortadas a la mitad, las visitas que terminaban con comentarios sobre lo mucho más seguro que sería tener ayuda constante, ahora cobraba un sentido sombrío. Alrededor de las 4 de la tarde, William apareció. Solo. Traía una botella de vino y un pastel de supermercado. Charlotte forzó una sonrisa, pero no dijo nada sobre la carta. Sentía el pecho apretado, como si cualquier palabra pudiera hacer que todo se viniera abajo. Hablaron de cosas triviales. William contó que el trabajo estaba siendo complicado, que él y Heather estaban pasando por un momento difícil, que el perro tenía alergia y que tal vez pensaran en vender la casa, pero en ningún momento preguntó cómo se sentía su madre. Cuando Charlotte, de manera casual, le preguntó si sabía algo sobre la carta en las flores, William desvió la mirada e hizo como si no escuchara. Fue un silencio pesado, el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado con palabras, porque lo decía todo. Esa noche, después de que él se fue, Charlotte fue a su oficina y sacó de un cajón un sobre viejo. Era el documento de poder notarial que años antes había firmado, dando a William el control sobre sus decisiones médicas y financieras, por seguridad. En su momento parecía sensato. Ahora ese papel parecía una trampa. A la mañana siguiente, Charlotte despertó diferente. Todavía había dolor, claro, pero ahora acompañado de una especie de vigilia. Pasó un buen rato sentada en la mesa con el sobre del poder notarial en las manos. Recordó cómo, años antes, William le insistió con cariño, diciendo que solo era una precaución, que todos lo hacían, que sería irresponsable dejar todo abierto por si algo sucedía. Charlotte, que siempre había confiado en su hijo, firmó sin pensarlo 2 veces. Ahora se daba cuenta de que no tenía idea de qué, exactamente, William podría decidir por ella. Decidió ir al banco a revisar su situación financiera. La gerente, una mujer simpática llamada Denise, extrañó el nerviosismo de Charlotte, pero la ayudó a acceder a sus extractos. Allí, Charlotte descubrió que William había autorizado transferencias periódicas a una cuenta conjunta con Heather, alegando ayuda con medicamentos y cuidados. Charlotte nunca había pedido eso, ni tomaba tantos medicamentos. Salió del banco con las piernas temblorosas. El sentimiento no era solo de traición, sino de impotencia. Esa casa, los muebles, los retratos en la pared, todo parecía amenazado ahora. Era como si su propia vida estuviera siendo administrada por otras manos, y ella solo ocupaba un espacio temporal. Se sentó en un banco de la plaza central de la ciudad, mirando a las palomas que picoteaban restos de pan en el suelo. Fue cuando vio al otro lado de la calle el cartel: Encuentro comunitario.
cuidadores y mayores activos. Martes, a las 15 horas, en el centro cívico. No era el tipo de cosa que solía asistir, pero en ese momento parecía un gesto de resistencia. Se levantó y caminó hasta la dirección indicada. Algo dentro de ella susurraba que, si quería mantener su libertad, tenía que dejar de aislarse. Todavía no sabía cómo probar que estaba lúcida, pero estaba dispuesta a intentarlo. El centro cívico era un edificio simple, de ladrillos expuestos, con grandes ventanas y un pequeño jardín en la entrada. Charlotte llegó 10 minutos antes de la hora marcada y dudó antes de abrir la puerta. No era de exponer sus sentimientos fácilmente, especialmente después de tantos años cuidando su dolor en silencio. Pero allí, sentados en círculo, había otras 7 personas, todas con expresiones diversas, algunas cerradas, otras curiosas. Una señora de cabellos blancos bien peinados la saludó con una cálida sonrisa. «Eres nueva aquí. Siéntate con nosotros. Yo soy Ruth». Charlotte se presentó y se sentó entre Ruth y un hombre llamado Lionel, un ex camionero que hablaba con orgullo de los viajes que hacía de costa a costa. La conversación de ese día giraba en torno a la autonomía y los pequeños abusos que se disfrazaban de cuidados, nietos que usaban las tarjetas de sus abuelos, hijos que tomaban decisiones en nombre de los padres sin consultar a nadie. Al escuchar los relatos, Charlotte se dio cuenta de que no estaba sola, y que lo que estaba viviendo no era exageración. Ruth contó que su hija había intentado convencerla de que estaba con demencia, solo para poder vender su casa. Lionel reveló que sus propios hermanos lo habían llevado al médico sin que él supiera, intentando obtener un informe que justificara una interdicción. Había un dolor compartido en ese espacio, pero también una fuerza discreta, casi tierna. Cuando llegó su turno de hablar, Charlotte dudó, pero luego abrió el juego sobre la cruel carta, el poder notarial, el miedo de perder la casa. Ruth tocó su mano con firmeza. «Todavía tienes el control, solo necesitas recordarlo». Esa frase, simple y directa, quedó resonando en la mente de Charlotte durante el camino de regreso a casa. Por primera vez en semanas, durmió con la sensación de que no estaba invisible. Al día siguiente, Charlotte despertó con un propósito. Pasó la mañana investigando entre una pila de viejos archivos, tratando de encontrar los documentos originales de la casa. Necesitaba saber si todavía estaba todo a su nombre, si no habían hecho nada a sus espaldas. Llamó al abogado antiguo de la familia, el señor Harris, ya retirado, pero que aún atendía a algunos clientes antiguos de manera informal. «Claro que te recuerdo, Charlotte, y si te da más seguridad, puedo revisar tu situación legal. Pero vamos a vernos en persona. Quiero verte con mis propios ojos». El tono cálido de la llamada le dio un impulso de valentía. Ese mismo día, fue a la notaría y pidió copias actualizadas de la escritura. El inmueble seguía a su nombre, pero eso no bastaba. El poder notarial vigente todavía dejaba margen para decisiones que ya no quería permitir. En la consulta con Harris, Charlotte mostró los documentos y relató todo lo que venía sintiendo. El abogado escuchó con atención y, en cierto momento, se inclinó sobre la mesa. «Estás completamente lúcida, Charlotte. Este poder notarial puede ser revocado hoy mismo, si así lo deseas. Y, si quieres, puedo ayudarte a redactar un nuevo documento que garantice que nadie más tome decisiones sin tu consentimiento». Charlotte asintió sin dudar. La revocación se registró allí mismo, y ella salió de la oficina con una copia nueva en las manos, sintiendo el papel más liviano que cualquier peso que había estado cargando hasta ese momento. Cuando llegó a casa, respiró profundamente y cerró la puerta con 2 vueltas en la llave. En ese momento, no solo estaba reforzando su seguridad física, sino una declaración silenciosa de que su espacio, su historia y su autonomía ya no estaban en disputa. En las semanas siguientes, Charlotte regresó al grupo del centro cívico todos los martes, no solo por consuelo, sino por un nuevo sentido de pertenencia. Comenzó a ofrecerse para preparar el té, organizar las sillas, dar transporte a quienes tenían dificultad para moverse. Ruth, observadora, notó esta energía y un día la llamó a un lado. ¿Has pensado en participar en el programa de mentoría con los adolescentes? Charlotte abrió los ojos. ¿Yo? ¿Con jóvenes? Ruth rió. Ellos necesitan gente que haya vivido, alguien con paciencia y verdad. Tienes ambas cosas. Eso siguió dando vueltas en la cabeza de Charlotte durante días, hasta que un sábado por la tarde, por pura curiosidad, se presentó en la biblioteca municipal donde se llevaba a cabo el proyecto. Encontró un grupo ruidoso de adolescentes sentados en círculo, guiados por voluntarios mayores.
Una coordinadora simpática llamada Camila la recibió con entusiasmo. Tenemos un espacio justamente para alguien que disfrute escribir cartas a mano. Los jóvenes lo amarán. Charlotte dudó, pero aceptó la invitación. En las semanas siguientes, comenzó a trabajar con 3 adolescentes en el proyecto llamado Palabras que Sanan, en el que ancianos y jóvenes escribían cartas unos a otros como forma de conocerse mejor. En cada encuentro, Charlotte se veía más involucrada. Una de las chicas, Juliana, de 15 años, comenzó a confiarle sus inseguridades. La ausencia de su padre, el miedo a no ser lo suficientemente buena, las ganas de desaparecer. Charlotte no dio consejos preestablecidos, pero contó sus propias cicatrices con honestidad. Hubo días en los que yo también quise desaparecer, pero necesitamos existir por completo, incluso cuando parece que nadie nos está mirando. El intercambio fue profundo. Charlotte comenzó a sentir algo que no había sentido en años: utilidad, y más que eso, dignidad. Ya no era solo una señora de cabello canoso olvidada por la familia, era alguien con presencia. Con el paso de los meses, Charlotte comenzó a ser una presencia constante en la biblioteca. Llegaba antes de la hora, organizaba las mesas, preparaba sobres y seleccionaba papeles con flores impresas, como hacía cuando William era pequeño. Era un ritual simple, pero lleno de significado. Camila, la coordinadora, comenzó a confiar en ella para más tareas: revisar cartas, recibir a nuevos mentores e incluso presentar los encuentros. «Tienes una calma que les hace bien», le dijo un día. Charlotte sonrió, algo avergonzada, pero sintió algo dentro de sí reorganizarse. Había pasado años siendo tratada como alguien frágil, descartable. Ahora era una referencia. Su nombre era mencionado con respeto. Sus opiniones eran escuchadas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que probarle algo a nadie. En casa, la transformación también era visible. Charlotte cambió las cortinas viejas por unas más claras, reformó el sofá con una estampilla vibrante y plantó hortensias en el jardín, flores que siempre había amado, pero que James consideraba difíciles de cuidar. También donó ropa que no usaba hacía años y organizó los álbumes de fotos con etiquetas y fechas. Cada gesto era pequeño, pero simbolizaba algo más grande. Poco a poco, estaba retomando posesión de sí misma. Un día, durante el desayuno, se dio cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Heather ni en William. Y no porque los hubiera olvidado, sino porque su existencia ya no giraba en torno a ellos. Cuando William llamó, después de casi 2 meses en silencio, ella contestó con serenidad. Parecía dudoso. Dijo que quería hablar en persona. Charlotte fijó una hora con firmeza. Sábado, a las 3, aquí en casa. No era un intento de restablecer lazos, sino de establecer nuevas bases. A partir de ahí, si hubiera reconexión, sería con límites claros. William llegó a la hora acordada, lo que por sí mismo ya sorprendió a Charlotte. Usaba una camisa arrugada, como si hubiera salido apresuradamente, y traía una mirada cansada. Ella notó que había adelgazado y que el brillo arrogante que tantas veces había habitado su rostro había desaparecido. Cuando entró, dudó antes de sentarse. «¿Has cambiado la sala?», comentó, tratando de sonar casual. Charlotte asintió. Era hora. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso. William miró alrededor, como quien reconoce un lugar que ya no domina. Luego respiró profundo. «Quería pedirte disculpas, mamá, por todo». Charlotte no respondió de inmediato. Caminó hacia la cocina. Trajo 2 vasos de agua. Le puso uno frente a él y se sentó. «¿Por qué parte exactamente?». La pregunta salió firme, sin rencor, pero llena de significado. William miró el vaso durante unos segundos antes de hablar. «Por la nota, por tomar decisiones sin consultarte, por haber confiado demasiado en Heather». Charlotte lo observaba sin prisas. Él continuó. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. Ella me decía que estabas perdiendo el juicio, que necesitabas cuidados. Y yo lo dejé». Charlotte permaneció en silencio un instante. Luego dijo: «Nunca preguntaste cómo me sentía. Nunca miraste a mis ojos para saber si yo todavía estaba allí». William asintió, visiblemente afectado. «Lo sé, y ahora estoy intentando entender todo lo que dejé pasar». La conversación continuó sin gritos ni lágrimas. Charlotte habló de cómo se sintió borrada, de la humillación silenciosa, y de cómo reaprendió a existir sin ser la madre de. William escuchó, solo escuchó, y cuando se fue, dejó una simple nota pegada a la puerta. «Te veo tal como eres ahora, y quiero conocer esa versión». Charlotte sonrió. No era reconciliación, era un comienzo. En los días que siguieron al encuentro,
Charlotte no alimentó expectativas irreales. Sabía que William aún tenía un largo camino hasta entender todo lo que realmente sucedió, y ella también. Pero algo había cambiado. El miedo de estar a merced de los demás ya no dominaba sus pensamientos. Mantenía su agenda llena. Mentoría en la biblioteca, grupo en el centro cívico, y los jueves comenzó a ayudar en talleres de lectura para adultos principiantes. Era allí, entre voces titubeantes, deletreando palabras y páginas vueltas con cuidado, donde se sentía más viva. Charlotte había redescubierto su voz, y lo más importante, aprendió a usarla sin disculparse por existir. Cuando William llamó de nuevo, una semana después, para invitarla a almorzar, ella aceptó. Pero dejó claro, si es para hablar como adultos, está bien. Si es para fingir que nada pasó, prefiero tomar sopa sola. El almuerzo fue tranquilo. Fueron a un restaurante sencillo que a ella le gustaba, el mismo donde había celebrado sus 40 años con James. William hizo preguntas genuinas sobre el proyecto de las cartas, sobre el grupo de lectura, incluso sobre Ruth. Esa Ruth parece un personaje, bromeó. Charlotte se rió. Lo es. Y de los buenos. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hijo conversaron sin el peso del pasado entrelazado en cada frase. No discutieron el poder notarial, ni a Heather, ni la casa. Todo eso tenía su tiempo. Lo importante, allí, era que Charlotte ya no se sentía vulnerable ante su propio hijo. Ahora tenía una historia que contar, rutinas construidas por ella misma, lazos formados por mérito y no por obligación familiar. William parecía darse cuenta de eso. Y de forma casi imperceptible, había algo nuevo en su mirada. Respeto. En ese mismo mes, Charlotte recibió una invitación de la biblioteca para participar como ponente invitada en una mesa redonda sobre envejecimiento activo. La propuesta era compartir su experiencia con los programas de mentoría y alfabetización, y también hablar sobre cómo reconstruyó su autonomía después de un episodio de intento de interdicción. Dudó. Nunca le había gustado ponerse en el centro de atención. Pero Ruth, al saber de la oportunidad, fue directa. Tu historia no es solo tuya. Hay mucha gente que necesita escuchar que es posible empezar de nuevo a los 65. Charlotte aceptó. Pasó la semana escribiendo temas en papeles dispersos sobre la mesa de la cocina, ensayando sola frente al espejo, riéndose de sí misma cada vez que olvidaba lo que iba a decir. Pero el día del evento, frente a unas 20 personas, entre ancianos, cuidadores y jóvenes voluntarios, Charlotte habló con claridad y firmeza. No idealizó su camino, ni se hizo la víctima. Dijo que sintió miedo, que se sintió disminuida, pero que resistió porque alguien tuvo que recordarle quién era. Al final de la charla, una mujer con los ojos húmedos se acercó. Era Clara, de 72 años, quien había perdido el derecho de administrar su pensión porque su hijo la convenció de firmar documentos que no comprendía. Escucharte me hizo pensar que tal vez aún pueda recuperar mi lugar. Charlotte tomó sus manos y respondió con serenidad. No has perdido tu lugar, Clara. Solo olvidaste por un tiempo cómo ocuparlo. Al volver a casa esa noche, Charlotte abrió la ventana de la sala y se sentó a observar el cielo. Hacía tiempo que no prestaba atención a las estrellas. Esa nueva vida que estaba construyendo aún era frágil, llena de aristas y dudas. Pero por primera vez desde la cruel carta de Heather, no se sentía al final del camino. Sentía que, finalmente, estaba en el medio de un nuevo comienzo. El lunes siguiente, Charlotte recibió una correspondencia oficial dirigida a ella y a William. El sobre venía del antiguo plan de salud familiar, ahora a nombre de Heather, solicitando actualización de datos con indicación de dependencia para ancianos bajo tutela informal. La sangre de Charlotte se heló. Eso parecía un intento silencioso de reactivar algún tipo de control o, peor aún, simular una situación de dependencia para obtener ventajas financieras. Inmediatamente, hizo una copia de todo y la llevó al despacho de Harris. El abogado analizó los papeles con expresión severa. Esto no tiene valor jurídico directo, pero es una señal de mala fe. Su nombre no debería aparecer en ningún proceso relacionado contigo. Juntos redactaron una notificación formal exigiendo la eliminación del nombre de Charlotte de cualquier vínculo con el plan bajo el nombre de Heather. Era un paso legal, sí, pero también simbólico. Una ruptura definitiva con la narrativa de fragilidad que se le había impuesto. Charlotte regresó a casa con la cabeza a mil. Eso podría parecer pequeño para quien lo viera desde afuera, pero para ella era una prueba más de que la vigilancia constante seguía siendo necesaria. La diferencia es que ahora ya no estaba sola. Tenía el apoyo de Harris, de Ruth, de Camila, del grupo.
y de sí misma. Decidió que era hora de revisar todas las cuentas, registros y contratos en los que su nombre estuviera vinculado al de William o Heather. Pasó los días siguientes con hojas de cálculo, contraseñas, llamadas telefónicas largas. Fue agotador, pero también liberador. Cada cuenta separada, cada dato corregido, era como una costura firme en un edredón de retazos que ella misma había decidido armar. Cuando William llamó preguntando si todo estaba bien, Charlotte fue honesta. No está todo bien, pero está bajo control. Y eso, para mí, ya es mucho. En uno de los encuentros en el centro cívico, Camila pidió que cada participante escribiera una frase que resumiera el momento de vida en el que se encontraban. Charlotte miró la hoja en blanco por un tiempo, con la pluma suspendida en el aire. Vio a Ruth escribir con firmeza, a Lionel sonreír antes de comenzar y a una joven voluntaria dudar como ella. Entonces, con calma, escribió: «Hoy, soy mi propia referencia». Cuando la leyó en voz alta, sintió que el grupo entero se detenía por un segundo. No había nada extraordinario en esa frase, pero para quien había pasado meses luchando por ser escuchada, sonaba como una victoria íntima. Ruth la abrazó después. ¿Sabes lo que eso significa, Charlotte? Significa que ya no estás intentando encajar en las versiones que otros crearon de ti. En el camino de regreso a casa, con el billete aún en el bolsillo, Charlotte sintió una nueva ligereza. No era euforia ni alivio. Era una aceptación tranquila de quien, finalmente, sabía dónde pisaba. El sábado siguiente, organizó un té con las personas que se habían convertido en parte de su nueva rutina. Ruth, Lionel, Clara, Camila e incluso Juliana, la adolescente de la biblioteca, quien apareció con un frasco de galletas de chocolate hechas por la abuela. La sala se llenó de voces, risas y historias cruzadas. Charlotte circulaba entre los invitados con un trapo de cocina en el hombro y un brillo discreto en la mirada. Esa casa, antes silenciosa y marcada por ausencias, ahora palpitaba de vida propia. William llamó en medio del encuentro, y Charlotte contestó con naturalidad: «Hoy no puedo hablar, hijo. Tengo visitas». Él rió sorprendido. «¿Quién lo diría, eh?» Charlotte respondió con ligereza: «Yo lo diría. Solo tuve que recordarme a mí misma primero». Y colgó con una sonrisa serena, como quien por primera vez en años no sentía necesidad de explicarse. Con el tiempo, Charlotte comenzó a ser invitada a otros eventos comunitarios, no como una experta, sino como un ejemplo de resistencia silenciosa que dio resultado. Fue llamada para una mesa redonda en el centro de convivencia de otra ciudad cercana y, más tarde, entrevistada por un periódico local que hacía una serie sobre mujeres mayores de 60 que reinventaron su propio camino. En el artículo, junto a su foto sonriente en el jardín de hortensias, aparecía una frase que ella misma había dicho: «La vejez no es un certificado de desaparición, es la oportunidad de florecer con libertad». Cuando recibió el periódico por correo, Charlotte colocó el recorte en la nevera, sujetado por un imán antiguo del Gran Cañón, lugar que siempre quiso conocer con James, pero que ahora tal vez visitara sola. O no, lo más importante es que ahora ella decidía los quizás. El mismo día de la publicación, William apareció sin avisar. Traía una tarta de manzana en las manos y una mirada menos insegura. Se sentaron en el jardín, donde las hortensias ya estaban casi azules. Hablaron de asuntos cotidianos durante un rato. El clima, el aumento del gas, una vecina que había puesto su casa a la venta. En un momento, William la miró y dijo: «Creo que estoy empezando a entender por qué te enojaste tanto. Pensé que protegerte era callar tu voz». Charlotte no respondió de inmediato. Tomó una hoja del suelo y la giró entre los dedos. «Yo también me callé por un tiempo. La peor parte es cuando uno olvida que puede hablar». William asintió, y por primera vez desde el Día de las Madres, no parecía hablar como hijo. Parecía simplemente a alguien que, con humildad, trataba de conocer a la mujer frente a él. Después de ese día en el jardín, William comenzó a aparecer con más frecuencia, pero siempre con cuidado. Preguntaba antes, respetaba sus horarios y nunca más mencionó la casa, el poder notarial o Heather. Poco a poco, fue convirtiéndose en uno más entre los rostros que orbitaban la nueva vida de Charlotte, no como figura central, sino como parte de un círculo ampliado, donde ella ocupaba el centro por primera vez. En una tarde cualquiera, mientras preparaban té juntos, comentó que había comenzado terapia. «Creo que había muchas cosas mal resueltas, incluso contigo». Charlotte solo asintió. Ya no sentía urgencia por ser reconocida o perdonada. Su fuerza ahora provenía de otro lugar, de la conciencia de que su existencia era válida con o sin aprobación.
Tener la presencia de William allí era bueno, pero no era todo. Era uno de los muchos hilos que ella, con esfuerzo y paciencia, venía cosiendo de vuelta a su propia historia. En una mañana de septiembre, Charlotte recibió una llamada de la asistente de Camila. «Estamos abriendo un nuevo grupo de alfabetización para mujeres mayores de 60. ¿Crees que podrías coordinarlo?» Por un instante, dudó. ¿Coordinar? Era más de lo que imaginaba. Pero entonces recordó la primera vez que se sentó en esa rueda, tímida y herida, y cómo alguien creyó en ella. Sí, puedo. Y con esa respuesta, comenzó una nueva etapa. Creó materiales, organizó cuadernos, pensó en dinámicas. El primer día de clases, al ver a 8 mujeres sentadas a su alrededor, algunas con las manos temblorosas, otras con los ojos llenos de vergüenza, Charlotte sonrió. «Vamos a empezar despacio. No están aquí para probarle nada a nadie, solo para recordar lo que nunca deberían haber olvidado, que tienen voz». Y así comenzó un nuevo ciclo. Esta vez, ella como guía. El nuevo grupo de alfabetización se convirtió en un hito en la rutina de la biblioteca. Mujeres que antes temían sostener un lápiz, ahora leían en voz alta frases simples, pero cargadas de significado. Una de ellas, Doña Teresa, de 78 años, escribió por primera vez el nombre completo de su nieta y lloró. Charlotte, a su lado, solo sostuvo su mano y sonrió. No necesitaba decir nada. La transformación estaba ahí, visible en los ojos de cada una de esas alumnas. Lo que antes era un favor que ella prestaba a la comunidad, ahora era una misión que elegía diariamente. Y en esa entrega, Charlotte se sentía entera. Comprendió que envejecer no era desaparecer, sino acumular herramientas para seguir construyendo. El silencio que la rodeaba un año antes había sido sustituido por voces, preguntas, aprendizajes y, sobre todo, presencia. Estaba donde quería estar, ya no al margen, sino en el medio del camino, con las manos firmes en el timón. Un domingo, al pasar por la estantería de la sala, Charlotte vio el jarrón donde había colocado el ramo de flores de ese cruel Día de la Madre. Ahora albergaba lavandas secas, cosechadas del jardín comunitario que ella había ayudado a plantar con los alumnos de la biblioteca. Ese jarrón, que antes llevaba el símbolo de su posible exclusión, ahora sostenía flores elegidas por ella misma. El contraste no era sutil, era una metáfora real, pero Charlotte no pensaba en metáforas. Solo suspiró profundamente y dijo en voz baja, «Gracias». No sabía exactamente a quién se lo decía, tal vez a sí misma, tal vez al tiempo. Esa noche, antes de dormir, tomó el cuaderno donde escribía frases sueltas desde el reencuentro con William y anotó: «Me llamaban frágil, pero solo porque nunca me vieron entera». Y luego apagó la luz, sintiéndose en paz. En la primavera siguiente, el Centro Cívico organizó un evento llamado Caminos de Vida, donde algunos miembros de la comunidad fueron homenajeados por sus contribuciones. Charlotte no sabía que su nombre estaba entre los nominados hasta ver su foto proyectada en una pantalla improvisada en el salón. Era una imagen simple, ella con un delantal, sonriendo entre libros y niños. Cuando anunciaron su homenaje, Ruth subió al escenario para hablar en su nombre. Charlotte llegó aquí con el corazón herido y la voz temblorosa. Hoy es una de las columnas que sostiene este espacio. No porque grite alto, sino porque su presencia nos recuerda todo lo que aún es posible. Charlotte subió las escaleras despacio, con las manos sudorosas, pero los pasos firmes. Al recibir el pequeño certificado, no dijo un discurso preparado. Solo agradeció con los ojos llenos, y luego bromeó: «Espero que aún sirvan café después de esto, porque en eso soy buena de verdad». Después del evento, William la esperaba afuera, apoyado en el capó del coche. Estaba solo. Cuando se acercó, sacó del bolsillo un sobre doblado. «No es un ramo de flores», dijo, «pero pensé que era hora de darte flores de otro tipo». Charlotte abrió el sobre y encontró una carta escrita a mano. William contaba cómo había aprendido más sobre ella en los últimos meses que en toda su infancia, cómo se arrepentía de no haber visto antes a la mujer entera detrás de la madre, y cómo ahora deseaba ser parte de su vida, si ella lo permitía, no como protector, sino como hijo adulto, con oídos más atentos. Charlotte leyó todo en silencio, luego guardó la carta en la bolsa. «Aún tienes mucho que crecer, pero es un buen comienzo», y la abrazó, sin prisa. Esa noche, Charlotte llegó a casa y dejó la bolsa en la silla de la sala. El sobre con la carta de William aún estaba adentro, pero no sintió prisa por releerla. Fue al espejo del pasillo y se miró por algunos segundos. El cabello ahora estaba casi todo blanco, pero peinado con esmero. Las arrugas alrededor de los ojos parecían más suaves. Había algo diferente en su postura.
Ya no la inclinación de quien espera ser disminuida, sino la firmeza de quien sabe exactamente dónde está. Por primera vez desde que James murió, Charlotte se sentía en casa dentro de sí misma, no por un gesto del hijo, ni por algún reconocimiento externo, sino porque ella había, con esfuerzo y coraje, reconstruido su vida con sus propias manos. Todo lo que era suyo, la voz, el espacio, la rutina, las decisiones, había sido reconquistado. En los meses siguientes, Charlotte continuó coordinando los talleres, asistiendo al grupo de apoyo y cultivando lavandas en el jardín. A veces, William la acompañaba, otras veces no, y estaba bien. Ella había dejado de medir la vida por la presencia o ausencia de los demás. Había aprendido a contar sus propias victorias por los pasos dados con convicción. Los domingos, solía escribir en su cuaderno, sin la obligación de concluir nada, solo registrando sensaciones, como quien documenta su propio renacimiento. En una de esas páginas anotó: «No necesité salir de mi casa para cambiar mi vida. Solo necesité volver a ocupar cada habitación como si mereciera estar en ella». Y con esa frase, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como una última flor, plantada por fin, por voluntad propia,